En las últimas semanas, el dólar estadounidense ha mostrado señales claras de debilitamiento relativo frente a otras monedas importantes, y este cambio ha coincidido con un movimiento positivo en activos como el oro, y en menor medida la plata. Esto no es un evento aislado ni inesperado. De hecho, refleja una relación histórica bien documentada entre el dólar y los metales preciosos. Cuando el dólar pierde fuerza, el oro tiende a apreciarse en términos nominales. No necesariamente porque el oro cambie, sino porque la unidad en la que se mide, el dólar, está perdiendo poder relativo. Esto refleja una característica fundamental del oro. No es simplemente un activo financiero, sino una referencia monetaria alternativa. A diferencia de las monedas fiat, el oro no puede ser creado por decisión de un banco central. Su oferta crece lentamente, típicamente entre un 1% y un 2% anual. Esto significa que cuando hay cambios en la liquidez global o en la percepción sobre la estabilidad del dólar, el precio del oro actúa como un mecanismo de ajuste. Un dato interesante es que aproximadamente el 90% de todas las transacciones globales de oro se realizan en dólares estadounidenses. Esto convierte al dólar en el principal punto de referencia para la valoración del metal. Como resultado, incluso pequeños cambios en la fortaleza del dólar pueden generar movimientos visibles en el precio del oro, no necesariamente porque haya cambiado la demanda física inmediata, sino porque el marco de valoración se ha ajustado. En este contexto reciente, el debilitamiento del dólar ha coincidido también con un aumento en el interés por otros activos alternativos, incluyendo las criptomonedas. Esto sugiere que el movimiento no se limita a un solo mercado, sino que forma parte de una rotación más amplia en el posicionamiento de los inversionistas. Cuando el dólar pierde impulso, algunos participantes del mercado comienzan a diversificar hacia activos que perciben como menos dependientes del sistema financiero tradicional. Desde una perspectiva de mercado, es importante entender que el oro no siempre se mueve por las mismas razones que otros activos. Por ejemplo, las acciones suelen responder principalmente a expectativas de crecimiento económico y ganancias corporativas. El oro, en cambio, responde más directamente a variables como las tasas de interés reales, la liquidez global y la confianza en el sistema monetario. Esto significa que el oro puede subir incluso en entornos donde otros activos financieros se mantienen estables o muestran volatilidad. Otro aspecto relevante es el papel del dólar como moneda de reserva global. Actualmente, más del 50% de las reservas internacionales de los bancos centrales están denominadas en dólares. Esto convierte al dólar en el activo más importante dentro del sistema financiero internacional. Sin embargo, cuando el dólar muestra debilidad, incluso moderada, esto puede generar ajustes en el comportamiento de los inversionistas institucionales, que buscan mantener el poder adquisitivo real de sus activos. También es importante señalar que el movimiento actual no ha sido necesariamente abrupto, sino más bien progresivo. Esto sugiere que el mercado está en una fase de ajuste, no en un evento de dislocación. En muchos casos, los cambios más significativos en los mercados financieros no ocurren de forma repentina, sino a través de una serie de movimientos graduales que reflejan cambios en expectativas, posicionamiento y percepción de riesgo. En resumen, el contexto actual muestra un dólar que ha perdido parte de su impulso reciente, mientras que el oro ha respondido de forma consistente con su comportamiento histórico. Esto refleja la función del oro como activo sensible a las condiciones monetarias y a la fortaleza del dólar. Más que ser una reacción aislada, este movimiento forma parte de un proceso más amplio de ajuste dentro del sistema financiero global, donde los inversionistas están reevaluando el equilibrio entre liquidez, riesgo y preservación de valor. Para entender por qué el oro tiende a reaccionar cuando el dólar se debilita, es necesario observar primero el papel de las tasas de interés reales. Las tasas reales no son simplemente las tasas nominales que fija la Reserva Federal, sino la diferencia entre esas tasas y la inflación. Esto es importante porque el oro no genera rendimiento como un bono o una cuenta de ahorro. Por lo tanto, cuando las tasas reales son altas, mantener oro implica un mayor costo de oportunidad. En cambio, cuando las tasas reales bajan o se estabilizan, ese costo disminuye y el oro se vuelve relativamente más atractivo. Esto sugiere que el movimiento reciente en el oro no necesariamente refleja una crisis, sino más bien un ajuste en las expectativas del mercado sobre la dirección futura de la política monetaria. Por ejemplo, si los inversionistas perciben que la Reserva Federal está más cerca del final de su ciclo de endurecimiento monetario que del inicio de uno nuevo, esto puede reducir el apoyo estructural al dólar. Como resultado, el oro tiende a encontrar soporte. Un dato interesante es que el oro ha mostrado históricamente una correlación inversa con las tasas reales del Tesoro estadounidense a 10 años. Cuando estas tasas reales caen, el oro tiende a subir. Esto ocurrió, por ejemplo, entre 2008 y 2011,
cuando la Reserva Federal redujo agresivamente las tasas y expandió su balance. Durante ese periodo, el oro pasó de aproximadamente $700 a más de $1,900 por onza. Esto no ocurrió de forma instantánea, sino como resultado de un cambio progresivo en las condiciones monetarias. Otro factor importante es el comportamiento del dólar como activo de liquidez global. El dólar no es solo la moneda de Estados Unidos, sino también la principal moneda utilizada en comercio internacional, financiamiento y reservas. Esto significa que su fortaleza depende no solo de la economía estadounidense, sino también de la demanda global de liquidez. Cuando las condiciones financieras globales se estabilizan o mejoran, la demanda por dólares como activo defensivo puede disminuir, lo que reduce su fortaleza relativa. Esto refleja un fenómeno conocido como el ciclo de liquidez global. Durante periodos de incertidumbre, los inversionistas tienden a acumular dólares porque es el activo más líquido del mundo. Sin embargo, cuando la percepción de riesgo disminuye, o cuando los mercados comienzan a anticipar condiciones monetarias más flexibles, parte de ese capital puede moverse hacia otros activos, incluyendo el oro. También es relevante considerar el comportamiento de los inversionistas institucionales. Grandes fondos de inversión, fondos de pensiones y bancos centrales no toman decisiones basadas en movimientos diarios, sino en tendencias estructurales. En los últimos años, los bancos centrales han sido compradores netos de oro. De hecho, según datos del Consejo Mundial del Oro, las compras de bancos centrales han alcanzado algunos de los niveles más altos en décadas. Esto refleja un interés en diversificar reservas más allá del dólar. Esto no significa necesariamente que el dólar esté perdiendo su papel dominante, sino que los participantes institucionales están ajustando sus portafolios para reflejar un entorno más incierto. El oro, en este contexto, actúa como un activo que no depende de la política económica de un solo país. Además, el posicionamiento en el mercado de futuros también puede amplificar los movimientos. Cuando el dólar comienza a debilitarse, algunos participantes que previamente tenían posiciones bajistas en el oro pueden cerrar esas posiciones. Este proceso, conocido como cobertura de cortos, puede generar presión adicional al alza en el precio, incluso sin un cambio inmediato en la demanda física. En conjunto, estos factores, tasas reales, expectativas de política monetaria, liquidez global, comportamiento institucional y posicionamiento en derivados, ayudan a explicar por qué el oro responde cuando el dólar se debilita. Esto sugiere que el movimiento actual no es el resultado de un solo evento, sino de una combinación de fuerzas macroeconómicas y estructurales que están influyendo en el comportamiento del mercado. Para entender completamente el movimiento del oro, es fundamental distinguir entre dos niveles del mercado: el mercado financiero, también conocido como el mercado papel, y el mercado físico. Aunque ambos están conectados, no funcionan exactamente de la misma manera, y en muchos casos, el precio se mueve primero en el mercado financiero, antes de reflejar cambios en la demanda física real. El mercado financiero del oro está dominado principalmente por contratos de futuros, especialmente en la Bolsa COMEX de Nueva York. Estos contratos permiten a los participantes comprar o vender oro sin necesidad de intercambiar el metal físico inmediatamente. De hecho, es interesante notar que la gran mayoría de los contratos de futuros nunca resultan en entrega física. En su lugar, se utilizan como instrumentos financieros para gestionar riesgo, especular o ajustar exposición. Esto refleja que el precio del oro que vemos diariamente es, en gran medida, una señal derivada del posicionamiento financiero, no únicamente del intercambio físico de lingotes. Por ejemplo, cuando los grandes fondos institucionales aumentan su exposición al oro a través de contratos de futuros, esto puede generar presión al alza en el precio incluso antes de que haya cambios visibles en la demanda física. Un dato relevante es que el volumen diario de oro negociado en los mercados financieros puede ser muchas veces superior al volumen de oro físico producido anualmente. La producción global de oro es de aproximadamente 3.000 toneladas por año, mientras que el volumen equivalente negociado en derivados puede superar esa cantidad en solo unos días. Esto sugiere que el precio está influenciado significativamente por decisiones financieras, no únicamente por la oferta minera inmediata. Otro componente clave son los ETFs respaldados por oro, como el SPDR Gold Shares, GLD. Estos instrumentos permiten a los inversionistas obtener exposición al oro sin necesidad de almacenar el metal. Cuando los inversionistas compran acciones de estos ETFs, el fondo debe adquirir oro físico para respaldar esas acciones. Por lo tanto, los flujos hacia estos ETFs pueden representar una conexión directa entre el interés financiero y la demanda física. Cuando el dólar se debilita, es común observar entradas de capital hacia estos ETFs. Esto refleja que los inversionistas están utilizando el oro como una herramienta de diversificación o preservación de valor.
Estas entradas no solo afectan el precio en el corto plazo, sino que también pueden influir en la cantidad de oro almacenado en reservas institucionales. En contraste, el mercado físico incluye compradores como bancos centrales, joyeros, inversores minoristas y usuarios industriales. Este mercado tiende a reaccionar más lentamente, ya que está influenciado por decisiones estratégicas y no por operaciones tácticas diarias. Por ejemplo, los bancos centrales suelen comprar oro como parte de una estrategia de largo plazo para diversificar sus reservas internacionales. Esto refleja una diferencia importante en el comportamiento de ambos mercados. El mercado financiero es más sensible a cambios en expectativas, tasas de interés y liquidez. El mercado físico, en cambio, está más vinculado a decisiones estructurales, como la diversificación de reservas o la demanda industrial y de inversión. También es posible observar momentos en los que ambos mercados se mueven en direcciones diferentes. Por ejemplo, el precio puede subir debido al posicionamiento financiero, mientras que la demanda física se mantiene estable. Esto sugiere que el movimiento está impulsado principalmente por factores financieros. En otros casos, cuando tanto el mercado financiero como el físico muestran fortaleza, esto puede indicar un movimiento más sólido desde una perspectiva estructural. En el contexto actual, el comportamiento del mercado de futuros y los flujos hacia instrumentos financieros respaldados por oro sugieren que los inversionistas están ajustando su exposición en respuesta a cambios en el dólar y las expectativas de tasas. Esto refleja el papel del oro no solo como un activo físico, sino como un instrumento financiero integrado dentro del sistema global de liquidez. Comprender esta interacción entre el mercado papel y el mercado físico es esencial, ya que permite interpretar el movimiento del precio no como un evento aislado, sino como el resultado de decisiones que ocurren en múltiples niveles dentro del sistema financiero global. Al observar el comportamiento reciente del dólar y la respuesta del oro, es importante entender que los mercados financieros no se mueven en línea recta. Más bien, evolucionan en función de cambios en expectativas, liquidez y percepción de riesgo. El debilitamiento del dólar puede ser el inicio de una tendencia más amplia, o simplemente parte de un ciclo normal dentro de un sistema financiero dinámico. Por esta razón, es más útil analizar escenarios posibles en lugar de asumir un resultado único. Un escenario que podría apoyar al oro es aquel donde las tasas de interés reales permanezcan estables o comiencen a disminuir gradualmente. Esto sugiere que el costo de oportunidad de mantener oro seguiría siendo relativamente bajo. Históricamente, el oro ha mostrado un mejor desempeño en entornos donde las tasas reales no ofrecen un rendimiento significativamente superior a la inflación. Por ejemplo, durante el periodo posterior a la crisis financiera de 2008, el oro experimentó un ciclo alcista prolongado, en gran parte, porque las tasas reales se mantuvieron en niveles bajos durante varios años. Otro factor relevante es la liquidez global. El oro tiende a responder positivamente cuando las condiciones financieras se vuelven más flexibles. Esto se debe a que una mayor liquidez facilita el movimiento de capital hacia activos alternativos. Un dato interesante es que el balance de la Reserva Federal, que refleja la cantidad de liquidez en el sistema financiero, creció significativamente entre 2008 y 2021. Durante gran parte de ese periodo, el oro mostró una tendencia estructuralmente positiva, lo que refleja la relación entre liquidez y valoración de activos monetarios. Sin embargo, también existe un escenario donde el dólar podría recuperar fortaleza. Esto podría ocurrir si los datos económicos en Estados Unidos muestran resiliencia o si las expectativas de inflación permanecen elevadas, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener tasas más altas por más tiempo. En ese entorno, el dólar podría seguir siendo atractivo como activo de rendimiento, lo que podría limitar el impulso alcista del oro en el corto plazo. Esto refleja una dinámica clave. El oro no compite directamente con otras materias primas, sino con activos financieros que ofrecen rendimiento, como los bonos del tesoro. Cuando los bonos ofrecen rendimientos reales más altos, algunos inversionistas prefieren esos instrumentos en lugar del oro. Por el contrario, cuando el rendimiento real es bajo o incierto, el oro tiende a ganar relevancia como reserva de valor. También es posible un escenario intermedio, donde el oro entre en una fase de consolidación. Esto ocurre cuando el mercado ya ha incorporado gran parte de la información disponible y los inversionistas esperan nuevas señales antes de ajustar sus posiciones. Durante estas fases, el precio puede moverse dentro de un rango relativamente definido, mientras el mercado evalúa nuevas condiciones macroeconómicas. Otro elemento estructural importante es el comportamiento de los bancos centrales. En los últimos años, los bancos centrales han aumentado su participación en el mercado del oro como parte de sus reservas. Esto refleja una tendencia hacia la diversificación de activos de reserva. Aunque estas compras no siempre generan movimientos inmediatos en el precio, pueden influir en el equilibrio entre oferta y demanda a largo plazo. Finalmente,
Es importante reconocer que el oro cumple múltiples funciones dentro del sistema financiero. No es solo una materia prima, ni solo un activo financiero. También actúa como una referencia monetaria alternativa en momentos de incertidumbre. Esto significa que su comportamiento depende de múltiples variables, incluyendo tasas de interés, liquidez, fortaleza del dólar y confianza en el sistema financiero. En resumen, el entorno actual presenta múltiples posibilidades. Si el dólar continúa debilitándose y las condiciones de liquidez siguen siendo favorables, esto podría seguir apoyando al oro. Si el dólar se fortalece nuevamente, el oro podría enfrentar un entorno más equilibrado o moderado. En última instancia, el comportamiento futuro dependerá de cómo evolucionen las condiciones macroeconómicas y cómo los inversionistas ajusten sus expectativas dentro de este sistema complejo y en constante cambio. En conjunto, el comportamiento reciente del dólar y la respuesta del oro reflejan un proceso de ajuste dentro del sistema financiero, más que un evento aislado. El debilitamiento del dólar tiende a reducir el costo de oportunidad de mantener activos como el oro, lo que explica por qué los inversionistas comienzan a reevaluar su exposición. Esto no significa que el oro se mueva de forma independiente, sino que responde a cambios en liquidez, tasas reales y confianza en los activos denominados en dólares. También es importante reconocer que el precio del oro se forma principalmente en los mercados financieros, especialmente en futuros y ETFs, mientras que la demanda física actúa como una base estructural más estable. Cuando ambos niveles del mercado se alinean, esto puede reforzar la dirección del movimiento. Cuando divergen, el mercado suele entrar en fases de transición o consolidación. De cara al futuro, el factor más relevante será la dirección de las tasas reales, la fortaleza del dólar y las condiciones de liquidez global. Estos elementos influirán en el posicionamiento institucional y en el papel del oro como activo monetario. Más que anticipar un resultado específico, lo importante es observar cómo evolucionan estas condiciones, ya que el oro tiende a reflejar los cambios más profundos en el equilibrio financiero global.